Muchas gracias, Ricardo. Ah, entendido. Ok. Muchas gracias, Ricardo, por esa muy amable y generosa presentación. Muchas gracias a Marisol por el primer contacto para que participara yo en este seminario. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes sincronizadamente frente a nuestras pantallas y conectados. Y muchas gracias a Roger por tomarse un tiempo para comentarle el texto que les envié y la presentación que ahora voy a hacer centrada en ese texto. Voy a compartirles pantalla ahorita mientras hago la presentación y después la quito. Ok, bueno, como decía, mi tema es de la cuantificación del mérito académico. Lo voy a hacer ahora, como ya leía Ricardo, he publicado varias cosas sobre este tema. De lo que he escrito al respecto, de lo que he investigado, el tema un poco más, le decía a Marisol, espero que no esté demasiado funky, eh, porque es, digamos, un poco lo más, no sé cómo llamarlo, imaginativo, o más fuera de los estándares comunes de procedimiento académico, pero también es uno de los que me ha resultado intelectualmente más satisfactorio. Ahorita van a ver por qué, porque es trabajar a través del método de las analogías, que fue lo que me hizo aprender mucho sobre el tema que estaba investigando. Ahorita platico porque me resulta útil. Yo llegué a este tema de interés de la puntitis académica o de por qué cuantificamos las acciones de los académicos para darles una serie de recompensas y medimos el número de sus publicaciones, el factor de impacto, el índice H, y medimos a las universidades mismas en rankings internacionales, etcétera. En fin, la cuantificación del ámbito educativo universitario ha sido un fenómeno muy visible recientemente. Y cuando yo llegué a este tema, ya había, digamos, una serie eh, digamos, como de acuerdos entre la comunidad de estudios, de investigaciones educativas al respecto, y yo, bueno, empecé a trabajar un poco en líneas similares a lo que se había hecho, pero también quería zafarme algunos de los muletillas explicativas, por decirlo de alguna manera, que se habían generado en el campo a este respecto, ¿no? Entonces hay una serie de prácticas académicas, como he mencionado, toda esta cosa de fijarse más en la cantidad que en la calidad. Entonces yo podría quizás resumir en esas palabras que han llamado mucho la atención últimamente, con las instituciones que todos más o menos conocemos, ¿no? El Sistema Nacional de Investigadores, y acompañado de una serie de otros políticas diferenciadas de salario y de estímulos a la productividad dentro de las universidades, etcétera, ¿no? Yo, conforme me fui metiendo a este tema, aunque llegué, digamos, tarde a él, cuando yo llegué a él ya había muchas cosas escritas, empecé a sentirme un poco incómodo con cómo se explicaban a veces de manera ya casi automática o dada por sentada de cómo se resolvía esto, ¿no? Digamos que la narrativa preestablecida era que este tipo de instituciones de repartición de bienes económicos y simbólicos era no solamente coincidente, sino producto de políticas económicas de tipo neoliberal. Entonces el neoliberalismo era el sospechoso número uno de por qué las universidades estaban cambiando de esa manera. Entonces yo creo que hay que tomarse con mucha pausa ese tipo de explicaciones. Creo también que aunque se empezaron a hacer muy visibles ese tipo de prácticas en los últimos 30 años, no se limitan a que existen en los últimos 30 años, y esto es lo que quizás se logre ver con más claridad en la presentación que voy a hacer ahora, no son cambios que estén sucediendo de manera exclusiva en el medio académico. Estamos viendo lo que está pasando en el medio académico, es algo que está pasando en muchas otras, o ha pasado en muchos otros ámbitos institucionales, bueno, en prácticas institucionales, en muchos otros ámbitos sociales, y que nos llevaría a pensar a que esto es parte de un fenómeno más viejo y más amplio de lo que usualmente la explicación estándar nos quiere decir, ¿no? Y también me interesé por, digamos de alguna manera, por el tema de la sociología del conocimiento relacionado con el problema de la cuantificación del mérito académico.
me interesaba ver cuáles son los efectos específicos que tiene sobre cualquier ámbito de actividad de conocer a través de los números, ¿no? Si cuantificar significa traducir cualidades de la realidad en cantidades específicas, y entonces lo que serían diferencias de cualidad se convierten en diferencias de más o de menos. ¿Qué efectos tiene conocer así las cosas a la hora en que actuamos sobre las cosas, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de esta forma específica de conocimiento que es operar a través de la cuantificación? Y eso es lo que creo que lo que voy a presentar podría dar algunas luces interesantes al respecto. Quizá como un pequeño preámbulo, simplemente diría antes de que ya me lance por completo a la presentación, es que tenemos que entender la cuantificación un poco como entendemos cualquier otro fenómeno cultural. Es decir, cuantificar es una forma de conocimiento, es un lenguaje, y tenemos que entenderlo como si fuera cualquier otra cosa, así como si fuera la historia. La historia de la cuantificación es como si fuera la historia de las lenguas, o si fuera la historia del vestido, o la historia de la alimentación. Creo que tenemos que entrar a estudiarla así. Son maneras en que comunidades específicas le otorgan significado a su mundo y hacen que su mundo se vuelva comprensible para ellos. Aunque ya las vivimos como realidades completamente abrumadoras, en realidad sus orígenes y sus prácticas tienen que ver con comunidades haciendo sentido sobre su mundo, ¿no? Pasa un poco como con las lenguas, digamos, las grandes lenguas como el castellano, yo qué sé, nos caen como una losa inamovible, pero en realidad son producto de, y viven a través de comunicaciones específicas y variantes en comunidades, en regiones y demás, ¿no? Creo que hay esta cosa como de que los números son como máquinas, como Terminator, ¿no? Skynet, y yo qué sé, como unas redes y no, inflexibles y absolutamente dominantes, y creo que no deberíamos verlas así. Creo que tenemos que ver la cuantificación como cualquier otra realidad sociológica, cultural. Bueno, lo que quiero hacer en el texto que les mandé y que voy a presentar es proceder a través del método de las analogías, que es un método que tiene sus particularidades, ¿no? Una analogía significa encontrar una relación de similitud en sus efectos o funciones entre objetos que pueden ser aparentemente distintos entre sí. Hay una similitud oculta, una estructura no obvia entre dos objetos que guardan una analogía entre sí, ¿no? De acuerdo a Bourdieu y sus colegas del oficio del sociólogo, la analogía sirve como para hacer una ruptura con los datos preconstruidos que pretenden insistentemente ser considerados en sí mismos y por sí mismos. Y a través de la analogía se logra develar la lógica sistémica, que no es igualmente visible en todas las instancias que se están comparando, ¿no? Por ejemplo, esto lo hace Goffman cuando compara los hospitales psiquiátricos con los cuarteles o los internados, ¿no? Son cosas muy distintas, aparentemente, pero guardan una lógica de funcionamiento similar, una analogía que las hace comparables, ¿no? Y la analogía en este sentido permite facilitar observar esos elementos en común. Y eso en común es una lógica de operación. Entonces, lo que voy a hacer ahora, pues, sobre estos principios del método de la analogía, es comparar esto que es la medición del mérito académico a través de instrumentos cuantitativos con tres fenómenos premeditadamente muy disímiles. Ustedes podrán decir, estos son... Podré aceptar muchas críticas a lo que voy a decir ahora, pero una que creo que no sería válida a lo que acabo de decir es, son cosas tan distintas que no se pueden comparar. Bueno, precisamente el chiste de este trabajo fue buscar cosas que guarden una lógica de operación similar, a pesar de que son muy distintas cultural, histórica e institucionalmente, ¿no? Y todo eso tiene que ver con ámbitos que lo que sí guardan en común son
son instancias donde se han introducido métodos cuantitativos para valorar, clasificar y administrar el trabajo y las actitudes humanas. Estos tres otras instancias con las que intentaré encontrar una analogía con el mundo académico son las plantaciones de esclavos en Estados Unidos antes de la Guerra de Secesión, el mundo contemporáneo del deporte profesional del béisbol, con lo que se llama la sabermetría o el cybermetrics, es decir, el uso de estadísticas especializadas para analizar el desempeño de los jugadores profesionales. Y aquí me agradó mucho saber que va a ser Roger el que va a comentar el trabajo, porque él es un antropólogo del deporte. Me imagino que él quizá pueda ver una serie de cosas que solidifiquen o que quizá destruyan la posible analogía, pero quizá él conozca más sobre el mundo del béisbol de lo que yo conozco, y dado que es un académico, quizá también pueda encontrar más similitudes, o que piense que las similitudes que yo veo son más superficiales de lo que a mí me parece, pero me agrada que alguien que sabe de deporte esté comentando este trabajo. Y bueno, finalmente el tercer ejemplo es la calificación crediticia que emplean los bancos para determinar qué tan idónea es una persona para recibir un crédito. Entonces son académicos y si hay una lógica de operación similar en lo que sucede ahora con la cuantificación del trabajo universitario con respecto a la administración de los esclavos, con respecto a la contratación y evaluación de jugadores profesionales de béisbol y con el trabajo que hacen los bancos para determinar si las personas son dignas de recibir un crédito o no, y cómo han sido las transformaciones en cada uno de esos campos. Entonces, como les digo, premeditadamente son casos muy distintos y muy lejanos entre sí, ¿no? Para ver si encontramos algo que, al ver los casos muy distintos en donde se hicieron introducciones de cuantificación, podemos iluminar aspectos de un ámbito con las realidades del otro. O sea, quizá puedan ser mutuamente clarificantes comparar estos distintos casos. Entonces, déjenme pasar a la primera de estas analogías. Por cierto, no todo lo que hago tiene esta cosa como tan poco usual, porque este método de analogía no se utiliza mucho. Hay muchos trabajos muy estándar que he realizado. Ya mencionaba varios de ellos, Ricardo. Para una cosa de ciencias sociales preferí optar por esta otra cosa que creo que puede ser un poco más estimulante, porque estos trabajos están como dirigidos principalmente a la comunidad relacionada en términos de investigación educativa. Pero aquí los menciono, varios de ellos ya los mencionó Ricardo. Ahí los primeros son revistas académicas, los otros en la prensa, en la prensa más, para públicos más amplios. Bueno, entonces, el tema que nos interesa comparar con los demás, que es el de la cuantificación del mérito académico. Ha cobrado en México su carácter institucional, podríamos decir, más prístino, y el primero que lo empecé a desarrollar en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde la puntitis nació en nuestras instituciones, o ya de una forma institucionalizada muy clara, y donde se ha perfeccionado su lógica de funcionamiento de una manera muy acabada. No sé si hay aquí académicos de la UAM o gente que haya transitado aunque sea temporalmente por allá, pero allá todo se rige por este tabulador que asigna puntos específicos a cada actividad o trayectoria académica, ¿no? El artículo que hizo referencia, que es la máquina de sumar, es que básicamente para saber tu valía académica en este tipo de instituciones, solamente hace falta tu currículum y un Excel, ¿no? Y entonces vas descargando, no lo hacen así, pero bien podrían hacerlo, vas descargando tus grados académicos, tus publicaciones, tu número de clases, etcétera, etcétera, en una tabla que le asigna un X número de puntos a cada una de esas actividades. Al final del año, te dicen cuántos puntos obtuviste por tu trabajo en ese año o en ese periodo de 3 o 5 años, y eso va a determinar a qué becas, a qué tipo de sobresueldos vas a tener acceso. La beca de docencia, la beca de permanencia, la beca de investigación académica, etcétera, etcétera, ¿no? Y el TIPA es el tabulador donde están designados todos estos puntos, ¿no? Entonces, es una máquina igualadora. El doctorado no importa de dónde haya sido, no importa que haya sido en la Ibero, en la UNAM, o en Yale, o en la Sorbona. Si tienes el doctorado, se te otorga 22,000 puntos. Se acabó.
Es una borradora de las diferencias. Y, y eso es lo que vale el tener un doctorado para las personas. Y esto se va aumentando en tablas y tablas que abarcan varias hojas, donde cada una de las cosas, cada una de las publicaciones, si fue una publicación de docencia, fue un artículo de investigación, fue en este tipo de revistas, fueron clases de posgrado, fueron todo lo que vas haciendo va entrando en estos tabuladores, donde el único margen que tienen los evaluadores son estos rangos de mínimos o máximos, ¿no? Entonces ahí es donde las comisiones evaluadoras lo único que pueden hacer es, dijo que hizo una publicación, verificamos si en efecto es una publicación académica, que sea una revista académica, y nosotros, de acuerdo a la calidad percibida, podemos asignarle, digamos, escribió un libro de texto de aquí, ¿no? Si sentimos que está muy chafa, mínimo 2,200 puntos, y sentimos que es muy bueno al máximo 6,600. Eso es evaluar únicamente significa, bajo estos estándares, jugar con el rango de posibilidades, suponiendo que exista, porque hay lugares, hay ámbitos que no tienen, como obtener un doctorado o elaborar planes de estudio, rango. Simplemente, si se acepta que es válido la actividad mencionada, se otorga cierto número de puntos. Bueno, es más o menos la lógica general que hay en esta universidad, que es la que ha ido más a lo profundo en esta lógica que todos conocemos como número. Quien está en el SNI sabe que para mantenerse en ciertos niveles, pues hay que escribir al menos 5 o 6 artículos de investigación en revistas indizadas. Entonces ahí está el elemento cuantitativo, ¿no? En revistas que estén en cuartiles tal y tal, y los cuartiles se determinan a través del número de citas que tiene cada una de estas revistas. Todo es cuantificación sobre cuantificación sobre cuantificación. Bueno, la primera analogía que hago de esto es con las plantaciones de esclavos. Y este ejemplo para mí es muy valioso en términos de cómo avanzar el argumento. Típicamente la historia de las plantaciones de esclavos es que el sur estadounidense, comparado con los países de Europa Occidental y con el norte de Estados Unidos, era como una realidad económicamente atrasada, un poco lo que se podría ver como en la película de Tarantino de Django en cadenas, ¿no? Esta cosa como de gente que pretende ser culta, medio afrancesada, pero en realidad son bárbaros muy ignorantes, ¿no? Y que son fanáticos de la crueldad y del abuso y de la autoridad, etcétera, ¿no? Hay una historiadora reciente, Kathleen Rosenthal, que está cambiando ahorita, digamos, el estudio sobre estas prácticas, y ella lo que está encontrando es que se introdujeron en el sur estadounidense desde antes de la guerra civil técnicas de administración del trabajo esclavo, que eran muy similares a lo que después se conoció como el scientific management, como esta administración racional del trabajo. Y mucho de eso tiene que ver con la cuantificación. Todo esto antes de que décadas más adelante en las fábricas, en la industria, en esta cosa que vemos como económicamente más moderna, se empezaron a introducir todo esto. Y entonces, ella lo que ha encontrado es que en las plantaciones se empezó a hacer esta práctica de llevar libros de cuentas sobre el trabajo de cada uno de los esclavos. Por ejemplo, cuánto algodón podían piscar y recolectar durante un día, durante una semana, en distintas épocas del año, con distintas dietas, con distintos tipos de alimentación, a distintas edades. Una recopilación sistemática de información sobre el trabajo esclavo, pero realizado a través de unas cosas muy sencillas. Tecnológicamente esto era muy sencillo, obviamente pues, estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX, eran estos cuadernos para ir llevando los registros diarios del trabajo de los esclavos. Entonces ya se ha puesto a ver cómo utilizaban los administradores de las plantaciones este tipo de libros, ¿no? Este tipo de contabilidad diseñados para registrar y calcular el trabajo de los esclavos en las plantaciones. Estos cuadernos, dice Rosenthal, le permitieron a los dueños dejar de estimar la producción de algodón de toda la plantación en bruto y poder individualizar el registro de la producción. Por medio de registros diarios de productividad individual, los dueños y los supervisores podían detallar cuánto algodón piscaba o podía llegar a piscar cada esclavo en particular. Hacer esto requería una disciplina, la disciplina del registro, porque la cuantificación nunca es fácil, suena como cualquier cosa, pero hay que tener
tecnologías de registro, de almacenamiento y de procesamiento de la información cuantitativa, que en las escuelas las conocemos desde que somos niños. Todos tenemos un historial de nuestros promedios en cada uno de nuestros niveles educativos, pero eso requiere aparatos administrativos, que boletas y promedios y agregados de calificaciones cada año y luego durante toda la primaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es lo que estos cuadernos permitían tener, ¿no? El cuaderno por sí mismo no hacía el trabajo, había que tener básculas e ir pesando día con día cuánto algodón llevaban hacia el final del día a la báscula cada uno de los esclavos, e ir haciendo las sumatorias y luego ir viendo también cuáles eran los máximos óptimos de trabajo de cada uno de estos, esclavos, ¿no? Entonces, esos registros eran una herramienta para aumentar la productividad y para calcular el valor presente y futuro de los activos económicos, incluyendo a los esclavos mismos. Y esto también le permitió a los administradores de las plantaciones hacer innovaciones planeadas para identificar y explotar la máxima capacidad de trabajo de los esclavos. Es decir, más que esta imagen de Leonardo DiCaprio en la película de Django, más bien lo que tenemos aquí son administradores modernos maximizando la capacidad productiva, ¿no? Y además buscando formas de estimular y llegar al posible máximo de la capacidad productiva de lo que tenía, ¿no? Entonces, ¿qué se hicieron? ¿Cuáles fueron las innovaciones administrativas que se hicieron aquí? Se hizo un sistema de estímulos y premios para los esclavos que producían más. Entonces te vamos a dar más comida o te vamos a dar un poco más tiempo de descanso. Si eres un esclavo muy productivo, vas a ganarte premios, ¿no? Todo eso, nuevamente, fue una de las cosas que luego se hizo con el Scientific Management un poquito más adelante, ¿no? Se hizo un sistema de cuotas mínimos diarios de lo que podía producir cada esclavo. Si conoces cuál es el rango de productividad de un esclavo, sabes cuál es el máximo al que podrían llegar más o menos los mejores y cuál es el mínimo que cualquier esclavo podría tener, ¿no? Entonces, la primera era dar premios a los que producían mucho y la segunda innovación es dar castigos a los que no llegan al mínimo, ¿no? Se hacían dietas especiales para distintos tipos de actividad y distintas épocas del año para perfeccionar el desempeño de los esclavos. Se calificaba y se categorizaba a los esclavos de acuerdo con sus capacidades productivas con una nomenclatura que nos puede sonar muy sencilla, pero ya implicaba un proceso de hacer clasificaciones de los trabajadores de acuerdo a su desempeño cuantificado, ¿no? Entonces había una cosa que se llamaba, los esclavos más productivos eran una full hand, una mano completa. Otros eran fracciones de una mano, eran como 3/4 de mano o media mano, etcétera. Y esto permitía clasificar a los esclavos de acuerdo a su productividad. Una vez dicho esto, probablemente ya se hace más, puesto así, digamos, se hace más evidente cuáles son la analogía que une a la cuantificación del mérito académico con el trabajo de los esclavos. Y aquí podemos encontrar, voy a mencionar cuáles son de estas similitudes. La cuantificación facilita el control de los trabajadores y el aumento de la productividad general, que es lo que le interesa a un dueño de una plantación, de tener mayor pizca de algodón, y a las universidades, por ejemplo, tener más publicaciones rankeadas en las revistas internacionales, por ejemplo, ¿no? O en el padrón de revistas del CONACYT, etcétera. Aumentar la productividad a través de cuantificar el trabajo. A través de los estímulos especiales se premia a quienes entregan más productos. Es el mundo en que los académicos vivimos. ¿Quieres el SNI? Bueno, pues tienes que producir mínimo 5 artículos arbitrados y demás, ¿no? Entonces, se premia la productividad, sea en el número de libras de pizca de algodón o en número de artículos publicados. Se pueden establecer mínimos a la productividad, que es algo que eso no es tan común en la cosa académica, pero sí, sí existe, ¿no? Ahorita les muestro un ejemplo. Se categoriza a los trabajadores de acuerdo a su capacidad productiva, así como hay full hand y 3/4 de mano y mano completa y media mano. También podemos ver completamente en estos sistemas de estímulos como, por ejemplo, en la UNAM nos dan una prima de desempeño al personal académico y nos clasifican de acuerdo a nuestra productividad. Desde el nivel A, donde te dan un sobresueldo del 50% de tu salario, hasta el nivel D, que son los más productivos, donde te conviertes en un PRI de D y te dan un 115% de tu salario, un poco más del doble de tu salario, de acuerdo a cómo te clasifican. Entonces, el nivel D es el full hand de los académicos, por decirlo de alguna manera.
Hay un instituto en la UNAM donde el sistema de mínimo, de producir lo mínimo o castigo, funciona tal cual, y aquí está, digo, no lo voy a balconear quién es exactamente, pero qué instituto es, pero hay una contabilidad de obligaciones anuales mínimas. Un instituto de humanidades en la UNAM, aprobada por el Consejo Interno de esa, y entonces todos andan juntando puntos de la misma manera que las mostré con un tabulador. Este es un poco distinto, pero hay un X número de puntos mínimo que tienen que ser estos académicos, si no su informe anual será declarado no válido, y después de una serie de informes no válidos pueden despedirte de la universidad aunque tengas definitividad, lo que sea, ¿no? Entonces aquí está, dirección de tesis, 20 puntos, toda la parafernalia, ¿no? Y tienes que llegar a mínimos. Aquí no es llegar a un máximo para que te premiemos, es no puedes bajar de esto si no quieres que te castiguemos. Igual que pasaba con toda distancia guardada, que ese es el secreto de las analogías, es toda distancia guardada. Lo que estamos viendo es lo que está ahí, la conexión secreta. Bueno, paso a la segunda analogía, que es el caso de la sabermetría o el cybermetrics, o como se le conoce también en muchos deportes, porque esto no se reduce al béisbol, cada vez va ampliándose a más y más y más deportes, que se le conoce como el analytics, que es un cambio en la forma de cómo, de cómo evaluar los talentos de los jugadores, cómo evaluar las contrataciones, cómo evaluar sus salarios, basado, entre otras cosas, entre hacer una cuantificación más sofisticada de cuánto contribuye cada jugador a las posibilidades del equipo para ganar. El béisbol siempre ha sido muy cuantitativo en términos de porcentaje de bateo, número de errores, etcétera, pero esta fue una revolución producida primero, recuerdan que les decía que las estadísticas, que la cuantificación de las actividades nace en pequeñas comunidades. Esto esencialmente, y discúlpenme que use este lenguaje, era un pequeño grupo de nerds jugando en un sótano a hacer estadísticas y encontrar como estadísticas de jugadores más acabadas para hacer era casi como nerds jugando calabozos y dragones, nerds jugando ahí, nerds que saben mucha estadística jugando ahí con los números que había en el béisbol. Bueno, eso se ha convertido ya en prácticamente la norma de casi todos los equipos, o al menos de los principales. Muchos de los equipos que han ganado recientemente la Serie Mundial juegan con esa lógica. Primero fueron los Atléticos de Oakland, después los Red Sox de Boston, recientemente los Astros de Houston, que acaban de perder la Serie Mundial, pero han sido uno de los equipos más exitosos, y ha sido un mundo de cuantificación profundamente amplio. Esto sirve, entre otras cosas, todo esto, si quieren ver como un ejemplo muy rápido, si vieron la película que se llama Moneyball, con Brad Pitt, esa es la historia de uno de los innovadores de todo esto, ¿no? Y una de las cosas era, ¿a quiénes vamos a contratar? Porque los sueldos son, contratar a una persona es, en el béisbol, millones de dólares, y en las universidades es parecido. Contratar a una persona y darle definitividad es, si la regaste y agarraste un mal académico y lo vas a tener, y ya le diste definitividad, pues le estás comprometiendo una plaza, que de las cuales hay pocas, y un salario básico y quién sabe cuántas cosas. En fin, el proceso de selección es un proceso muy delicado, tanto en el béisbol como en las universidades. ¿Por qué? Porque los salarios son muy altos, ¿no? Aquí comparo el sueldo de profesores de la UNAM con los rectores, el de rector con lo que gana un jugador como salario mínimo en las grandes ligas. Imagínense si nos parece el presidente que tanto se enoja de los salarios de los rectores, pero le gusta tanto el béisbol, miren cuánto es el salario mínimo respecto al de un rector. Lo fifí son los jugadores. Y este es el salario promedio con respecto al salario mínimo, con respecto al salario de un rector, con respecto al salario de los profesores en las grandes ligas. Obviamente son, esta comparación sí es un poco fuera de lugar, pero lo pongo como con fines ilustrativos de todo lo que está en juego cuando un manager decide contratar o no contratar a un jugador. Ya no estamos poniendo aquí los salarios más altos, que son cientos de millones de dólares en un grupo de años de la etapa productiva de cada uno de estos jugadores. Y lo que han intentado estas personas es, bueno, básicamente ya se mide, y en todos los deportes, cualquier cantidad de cosas, su velocidad, su peso, su productividad, y ha habido toda una lucha, aquí es una de las revistas más importantes de deporte, donde le dedico un número especial al problema de analytics,
lo que llaman aquí This is War, como un juego de palabras, de encontrar un índice cuantitativo que te dé que te diga por sí mismo todas las dimensiones de un jugador. Parece haber cierto consenso de que esto es el WAR, el Wins Above Replacement o Wins Above Replacement Player, que es básicamente una estadística que te dice si un jugador titular se lesiona o se tiene que ir por lo que sea, que es suspendido, lo que sea, y es reemplazado por un jugador de la banca, ¿cuántas victorias menos tendría el equipo? ¿No? Wins above replacement. Y ese es el número, calcular ese número es lo que te daría, en un número redondo, cuál es el valor de cada uno de los jugadores. Por supuesto, atrás de esto hay pues este número, esta cantidad de matemáticas, es una cosa gigantesca, pero es traducir todas las posibles cualidades y actividades de un jugador en un solo número. De alguna otra manera, eso es lo que hace, por ejemplo, el TIPA de la UAM, ¿no? Regresando a ese tabulador, porque no solamente te dice cuántos puntos ganaste, sino que además, de acuerdo al punto de números que ganaste, tú tienes posibilidad de mantenerte o de subirte en tu categoría como profesor. Ya los profesores, más que ser tu categoría profesoral, más que ser en la UAM un número, una serie de cualidades se ha traducido a convertirse en un número. Entonces aquí está el número mínimo para tener qué tipo de profesor eres en esa universidad. ¿Quieres ser profesor titular de carrera C? Tu currículum total debe sumar 55,000 puntos. Y ahí está traducción de las personas en nombre. También si quieres tener ciertas becas tienes que llegar a cierto número, ¿no? Me han platicado, porque estuve haciendo muchas entrevistas con profesores de la UAM, de una anécdota de una profesora que la apodaban de acuerdo a un número que sacó en una evaluación porque necesitaba, por poner un ejemplo, necesitaba 20,000 puntos para acceder a una beca extra y su sumatoria en la evaluación fue 19,500, ¿no? Se quedó así a nada de tener una beca ahí. Y la apodaban la 19,500, ¿no? Un poco las personas se convierten en su número, ¿no? Un poco como, ya no importa si eres dominicano, si trabajas para tal equipo, si tuviste una carrera estelar, si eres conflictivo, si haces buena química con tus compañeros, todas esas cosas que son como cualidades vaporosas que puede tener una persona, todo eso queda borrado y te traduces a un número. Esta es la potencia, dicen los defensores del analytics o del cybermetric, que tiene todo esto, ¿no? Porque la gente muchas veces toma malas decisiones. Esto es lo que se vende como las virtudes del cybermetrics. Esas virtudes que no se traducen en nada, hay que borrarlas y hay que ir hacia la esencia. Y la esencia va a quedar capturada en ciertos números, o en el caso del water, ya en un número definitivo, ¿no? Pareciera ser que estamos, por ejemplo, aquí en casos similares. Entonces, como en la sabermetría, la evaluación cualitativa de los académicos trata de no darle importancia a las cualidades intangibles y busca centrarse en los productos palpables atribuidos al individuo evaluado. Y como los entrenadores, por ejemplo, de la vieja escuela, que durante décadas confiaron en su criterio personal, lo que ellos llamaban como su olfato, sus corazonadas, para decir, este jovencito de 17 años va a ser una estrella de las grandes ligas, porque no sé cómo se desempeña, su amor por el juego, una serie de cosas como intangibles, ¿no? Y súbitamente se encuentran inundados entre fórmulas y ecuaciones. Los dictaminadores académicos que hoy tienen que evaluar con tabuladores han visto cómo su labor ha dejado de ser un ejercicio deliberativo donde se guiaban mediante su juicio informado y ahora se reduce a una sumatoria mecánica de puntos, ¿no? Esto es lo que yo encuentro como la analogía que une estos casos. Bueno, paso ya al tercer caso, ya mis conclusiones. El tercer caso de analogía es el caso de la evaluación crediticia. Todavía hasta los años 70 en Estados Unidos, la manera típica en que una persona que desea obtener un crédito de una institución bancaria era, se hacía una entrevista entre un agente del banco en la sucursal y la persona que llegaba a pedir el crédito. Y era la experticia acumulada del agente bancario, quien, guiada por ciertos criterios, por supuesto,
que determinaba si esta persona era merecedora de un crédito. Aquí lo que pasaba es que estos eran juicios cualitativos y esto ha sido, creo yo, parte de los motivos que le han dado éxito a la cuantificación del mérito académico, que en los juicios cualitativos, como en la vieja usanza de las evaluaciones académicas, son altamente subjetivos y junto con eso, no es lo mismo, pero junto con eso también pueden llegar a ser altamente prejuiciosos. Entonces, ¿qué pasaba? Este era un método altamente discriminativo contra las minorías. Porque entre los elementos que los agentes del banco determinaban para darle crédito no a alguien estaba su color de piel, su acento de clase, dónde vivían, en qué barrio vivían, etcétera, ¿no? Entonces, esto tenía el doble problema de que era discriminatorio contra minorías étnicas, minorías por color de piel, contra las mujeres, etcétera, contra migrantes, y se declaró ilegal hacer tomar en consideración ese tipo de elementos para definir el crédito. Ahora, no solamente era un asunto de moralidad política o de ética política o de justicia para evitar la discriminación. También era económicamente ineficiente hacerlo así, porque, como se sabe, no importa, puede ser de una etnia poco valorada en un país determinado, pero aún así ser muy bueno para pagar los créditos. Y lo que el banco quiere es eficiencia económica, a fin de cuentas. Lo que quiere es prestarle dinero a personas que van a pagar de vuelta con intereses. De eso viven los bancos, esencialmente, pues una parte muy importante de su trabajo. Entonces, era por un lado políticamente injusto, discriminatorio, y era económicamente ineficiente. Todo esto cambió. Esta ilustración es de las pocas que encontré donde había un banco muy viejito ahí en barrios con población predominantemente afroamericana, por eso lo pongo aquí. Pero todo eso cambió de nuevamente traducir las personas a una serie de cualidades visibles, inmediatas, pero engañosas, a tu credit score, tu número crediticio, que se basa en tu historial de crédito. Si en tu historial de crédito has pagado adecuadamente tus créditos, y aquí la parte ideal es no pagar, o sea, si no pagas ya tienes muy mal historial crediticio, muy mal número, ya no te van a volver a prestar. Si pagas todo siempre y nunca pagas intereses, está bien, pero no es el ideal. El ideal es encontrar personas que pagan más del mínimo, pero no pagan todo, entonces son buenos pagadores, pero además pagan intereses, que eso es el sueño de los bancos. Entonces, nuevamente, las personas quedan transformadas en números, ¿no? Y se hacen todos estos credit scores que hay 3 distintas agencias que te lo van dando y eso va a ser si vas a poder tener luego crédito para tu negocio, crédito para una hipoteca, para un carro, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí te van poniendo en las distintas agencias crediticias y de evaluación, cómo se te va evaluando. Esto también tiene una serie de analogías con el mundo académico, que es esta percepción, y eso en la UAM fue crucial, la percepción de que las evaluaciones antes no eran objetivas, que estaban demasiado inclinadas a favor de ciertos prejuicios. Recuerdo cuando presenté una vez algo sobre esto en un congreso de la Asociación Estadounidense de Sociología, terminé mi ponencia y una académica estadounidense me dijo lo que yo no había pensado con toda claridad, pero me dijo, las mujeres deben amar esto. Las mujeres deben amar el tabulador del agua o un tabulador de esa manera, porque siempre están siendo castigadas por ser mujeres para las promociones. En cambio, si tienes un sistema ciego al género donde se traduce, te evalúan por los productos terminados, disminuyes ese sesgo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto tiene que ver en este sentido con la cuantificación es percibida como evaluaciones más justas, menos prejuiciosas. Entonces, atrás de la evaluación está una idea, la evaluación cuantitativa, una idea que algunos han denominado la objetividad mecánica, ¿no? Que es la aspiración de conocer con la menor intervención humana posible e implica buscar el modo de erradicar el juicio y las opiniones personales, ¿no? La erradicación del juicio es muy interesante. Esto se pensaba desde el siglo XIX, se lograría mediante la contención personal del observador o evaluador
reduciendo al máximo las inclinaciones y prejuicios personales, siguiendo un método con pasos y reglas preestablecidos que indican cómo llegar a un resultado. Esto, por supuesto, se ha visto en muchos ámbitos. Fue un ideal ahí, como de la física, de la astronomía, de que los instrumentos y la intervención humana hagan esto. Por supuesto, esto así dicho es una falsedad, pero es la promesa de ese tipo de objetividad lo que le da legitimidad a este tipo de instrumentos. Yo en todas mis entrevistas que hice con académicos de la UAM, siempre terminé con una pregunta. Porque me decían, no, esto es muy mal, y no sé qué, mi artículo, y me lo pusieron con tantos puntos, y eso que tiene que ver, y todo el trabajo que puse, y el proceso, nadie evalúa el proceso, nada más los productos finales. Siempre preguntaba pidiéndoles que contestaran esto, ¿te gustaría ser evaluado con otro método? Y siempre la respuesta era no. Si este método es muy imperfecto, pero es predecible, yo sé lo que tengo que hacer, puedo ir viendo durante el año qué tanto he avanzado, si me falta mucho, si ya terminé, si quiero acceder. Es predecible y es más o menos igual para todos. Entonces el sistema de cuantificación se ha hecho legítimo entre los académicos que lo han vivido más de cerca, como los de la UAM, porque tiene estas características. Ahora bien, no significa que aunque parezca tener objetividad mecánica, tenga ese tipo de objetividad. Aquí lo que hay es una suerte como de una transición del hábitus al algoritmo, por decirlo de alguna manera, ¿no? El hábitus, imagino que ustedes al menos lo han escuchado alguna vez, y si no es que lo conocen muy bien, diría Bourdieu, es la historia hecha cuerpo, ¿no? Es una capacidad cognitiva socialmente constituida que se incorpora en los individuos como esquemas de pensamiento que permiten diferenciar, distinguir, categorizar y clasificar. Eso, por ejemplo, es lo que hacían los viejos coaches del béisbol cuando evaluaban a jugadores de, tengo la corazonada de que aquí tenemos una estrella futura, ¿no? O de la gente de banco que quería determinar si una persona era digna de recibir un crédito, ¿no? Entonces hubo un paso de eso, de la historia hecha cuerpo, que es el hábito, a lo que me gusta llamar la historia hecha algoritmo. Fórmulas, magnitudes y estándares numéricos en los que se han objetivado criterios cognitivos socialmente constituidos. En la apariencia es una objetividad mecánica, pero lo que hace es formalizar y hacer más rígidos criterios socialmente establecidos, como la importancia de las revistas, por ejemplo, ¿no? O que es más importante, merece más puntos publicar en revistas que dar clases, por ejemplo, ¿no? Eso no es una objetividad mecánica, es la formalización de un juicio que como comunidad, y al decir eso se refiere a desigualdades de poder, cualquier cantidad de cosas, pero que queda socialmente constituido, pero que operan de forma rígida y reflexiva e indeliberada. No hay elemento de discusión en esos elementos. Entonces, es esa transición. Ambas son formas de evaluación y categorización sociales, pero una opera a través de la incorporación individual de estos principios y la otra es a través de fórmulas y operaciones rígidas e irreflexivas. Y bueno, queda para futuras investigaciones entrar al otro ámbito de la cuantificación de nuestras actividades, que es el de las evaluaciones cuantitativas que nos hacen no nuestras instituciones, sino los alumnos. Si no han buscado su nombre en misprofesores.com, háganlo y diviértanse un rato, tómenselo con mucha calma porque van a leer cosas muy horribles sobre ustedes. Pero es un ámbito no institucionalizado en lo que somos cuantificados los profesores, donde ahí las analogías que he intentado buscar, dentro de 2 años, si quieren, vuelven a invitarme y les platico en qué acabó esto. Somos más los profesores como las películas que reciben calificaciones por estrellas, o los restaurantes que también reciben ahora en Yelp y todos estos sitios de turismo, números de estrellas. Pero bueno, hasta aquí dejo mi presentación y muchas gracias por su paciencia para escucharme. Estuvo un poquito largo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por esta presentación necesarísima, entre otras cosas, y bastante sugestiva, ¿no? Entonces, muchas gracias, Héctor, por la presentación y por la claridad de los argumentos. Ahora vamos a escuchar a Roger Magazine haciendo algunos comentarios a esta ponencia. Roger, adelante, por favor. Gracias, Ricardo, y muchas gracias, Héctor, por compartir con nosotros esta presentación y tu trabajo.
ya había conocido algunos de tus trabajos sobre este tema. No había tenido la oportunidad de leer lo que presentaste hoy, entonces fue todo muy nuevo para mí. Y bueno, para mí es una gran oportunidad poder dialogar contigo sobre estos temas. Yo creo que los argumentos en el trabajo me convencen bastante. Yo creo que pues disfruté mucho el uso de las analogías o comparaciones. Y pues, por ejemplo, este argumento que estamos hablando de algo de más amplio en términos de tiempo y también socialmente o culturalmente, pues sin duda convences. Yo creo que el hecho de que esto es parte de algo vinculado al capitalismo moderno no me cabe duda ahí. Y bueno, pues uno de mis profesores de antropología, Sidney Mintz, decía que su argumento era que la revolución industrial había iniciado en el Caribe, en las colonias del Caribe y no en Inglaterra, ¿no? Entonces la idea de que, bueno, que estos tipos de cuantificaciones ocurrían en las Américas hace mucho tiempo, sin duda es el caso. Entonces, bueno, lo que me gustaría hacer es platicar un poco a lo que me hizo pensar tus comparaciones aquí. Como imaginas, lo de béisbol es el más familiar para mí. De hecho, crecí en una casa donde no solo el béisbol, pero también los analytics eran muy importantes. Mi padre, que ahora es jubilado, pero era profesor de matemática aplicada. Entonces, sí, pues sin duda crecí con números, y uno de los números más importantes era todas estas estadísticas de los grandes jugadores de béisbol y pues como dices, esto tampoco es algo nuevo, aunque había esta importante pequeña revolución o cambio de paradigma en los años 90. Yo no he visto la película de Brad Pitt, pero he leído el libro de Michael Lewis, de Moneyball, sobre el cual está basado. Y yo creo que no lo mencionaste en tu trabajo escrito, pero yo creo que la representación de estos actores como los nerds es bastante bueno. Yo creo que lo que describe Lewis en el libro es como un tipo de cambio de paradigma, porque los atletas empiezan a hacer un poco de caso a los nerds en vez de golpearlos o golpearnos. Y yo creo que una de las cosas emocionantes de lo que Lewis describe en su libro, y yo sé que esto no es precisamente tu enfoque en el trabajo, aunque cites a Lewis, pero me gustaría, justo por esto me gustaría elaborar un poco más sobre esto. Es justo que está hablando de un cambio de paradigma, ¿no? Algo que nosotros en la academia o las ciencias, yo creo que podemos relacionarnos bastante con esto. Y era básicamente la idea de que mientras se veía estadísticas en el béisbol, se veían estadísticas que bueno, se habían decidido usar desde hace 100 años y no había ocurrido mucho cambio en este tiempo. Y no eran necesariamente las estadísticas más importantes. Por ejemplo, muchos no tomaban en cuenta la importancia del walk, ¿no? El base por bolas, ¿no? Y que
para los que no conocen el béisbol, es cuando pues, no logras tener un hit tú, pero el lanzador pues tiene al menos tiene 4 malos lanzamientos y ahí llegas a primera base. No es algo muy glorioso, ¿no? Como manera de llegar a primera base, pero si empiezas a ver las estadísticas, resulta ser muy importante, ¿no? Entonces, bueno, indicaban cosas así, como tú mencionas en tu trabajo, Héctor, como dirigía, mientras que los atletas veían cosas como que, pues este chavo es grande y fuerte y rápido, pues decían, pero bueno, hay casos en que alguien que no parece tener un cuerpo atlético termina siendo un muy buen jugador de béisbol, ¿no? Entonces, lograron un tipo de cambio de paradigma que, como dices, varios equipos han aprovechado de esto. Y lees el libro de Lewis y es emocionante, ¿no? Porque pues sientes esta emoción de ver algo de otra forma, ¿no? Y bueno, un poco para donde voy con esto es que mientras estamos viendo ciertos cambios en el mundo académico, yo creo que hay muy pocos de nosotros que lo vemos con emoción, ¿no? Tal vez de la misma manera en que los banqueros vieran con emoción, bueno, el cambio de paradigma que tú mencionas, que es de usar más analíticas, pero por otro lado, el cambio de paradigma en que se dieron cuenta en Estados Unidos que podrían dar un préstamo a quien sea, ¿no? Y pues no importa si no lo pagan, porque resulta que el gobierno te ayuda después, ¿no? O en el caso de los dueños de los esclavos, aunque resistían la idea de soltar, tener esclavos, pues parece que al final de cuentas termina siendo más eficiente no tener esclavos porque no los tienes que dar de comer durante la temporada baja, ¿no? Y yo creo que, tristemente, yo creo que la eliminación de la esclavitud probablemente tuvo más que ver con esto que con las razones humanísticas que normalmente se plantea cuando se habla de la guerra civil en Estados Unidos. Y bueno, yo creo que esto es, bueno, regresando a la idea de cambios de paradigmas. El hecho de que hay un momento en que estos dueños de los esclavos o los entrenadores en el básquet, en el béisbol, ni pueden imaginar otra opción, ¿no? Y hay como estos puntos de cambio que son importantes. Y yo creo que, porque, bueno, usas las comparaciones para ver similitudes y diferencias, ¿no? Y yo creo que una diferencia es justo esto, ¿no? Este cambio que estamos viendo en la academia es más continuidad, no es un rompimiento. Me gusta cómo señalas que usando esta cuantificación crea cierto tipo de nivelación. No es algo que yo había pensado, ¿no? Entonces ahí no importa tanto dónde estudiaste, si tu estilo de hablar es de cierta clase académica y cosas así, el cual es un punto interesante, pero en general diría que pues, no lo vemos como un avance y tal vez lo que necesitamos es que los administradores de las universidades pues escuchen a nosotros los nerds, ¿no? Entonces necesitamos ser todavía más parecido a lo que ocurrió en el béisbol en este sentido. El cual, bueno, esto es fácil de decir, pero yo creo que todavía surgen varios retos importantes. Primero porque, aunque escucharan más a nosotros, no me queda tan claro que sabemos qué decir, ¿no? Y esas son las razones que admiro mucho
que tú has trabajado en esta dirección y yo creo que necesitamos mucho más diálogo en México sobre este tema. Entonces yo creo que estos administradores, aunque también tal vez no es siempre claro exactamente lo que quieren, como también en el béisbol no es completamente claro si el objetivo es ganar partidos o ganar dinero o dejar felices a los aficionados, o en la plantación de algodón si la meta es tener ganancias en un año o durante 10 años. Pero yo creo que más o menos los administradores de las universidades tienen claro la idea de que necesitan crear instituciones económicamente factibles, ¿no? que funcionan en este sentido. Pero imaginando que preguntaran a nosotros qué queremos, pues, ¿qué diríamos? ¿No? Sabemos que tiene algo que ver con docencia e investigación, aunque justo entre nosotros hay debates en este sentido, pero también tenemos tan claro qué son los objetivos en la docencia. Pues es la comunicación de información a una nueva generación, tiene más que ver con una estimulación entre profesores y alumnos. Yo creo que también en la investigación, bueno, simplemente viendo entre diferentes disciplinas, ¿no? Lo que serían las metas de la investigación serían muy distintos. Incluso tal vez podemos decir que no podríamos llegar y no deberíamos de llegar a un acuerdo exactamente de lo que sería nuestra propuesta. Pero bueno, al menos necesitamos el diálogo. Bueno, entonces, un poco donde voy con esto es cómo generar un cambio de paradigma en este sentido, ¿no? Cuando los cambios de paradigma pues son retos, como sabemos en la misma ciencia, ¿no? Como planteó Kuhn, la gran mayoría de lo que se produce en la ciencia es como básicamente siguiendo en la misma paradigma y es solo en vez en cuando que se rompe con esto. Y yo creo que lo mismo ocurre en el béisbol y en los negocios y en la misma manera que funciona la administración académica, el cual no significa que no deberíamos de intentar romper con estos paradigmas. Y pensando en tu método de comparación, una cosa que quería preguntarte es si habías pensado en comparaciones todavía más radicalmente diferentes, ¿no? Entonces, tú empezaste un poco con la preocupación si tal vez eran demasiados distintos, pero ¿qué tal si hacemos la otra pregunta de decir que tal vez son al final de cuentas muy similares, ¿no? Y todos dentro más o menos de las preocupaciones económicas en el mundo moderno, ¿no? Pues ¿qué tal si comparaciones más radicalmente diferentes nos podrían ayudar a romper con los paradigmas de lo que se espera en la academia y romper con la idea de lo que queremos son más publicaciones o algo así? Entonces, no sé, una comparación con las actividades de la ágora en Grecia antigua o algo así, ¿no? Y obviamente habría muchas diferencias con lo que hacemos, pero tal vez encontramos algunas similitudes que no esperamos. Y bueno, solo para terminar y dejar la palabra a los demás, un par de preguntas más. Bueno, yo creo que uno resolviste aquí en tu presentación, que leyendo el trabajo escrito pensé, bueno, ¿qué tanto esta cuantificación tiene que ver con objetividad y qué tanto tiene que ver con un tipo de simplificación para los administradores, ¿no? Para poder pues hacer este trabajo que ellos imaginen que están haciendo de crear más eficiencia.
pero bueno, yo creo que aquí ahorita diste la pista que esto de lo nivelador es medio mito. Y otra pregunta, simplemente, pues, ¿qué hacer desde aquí, ¿no? Y cómo lograr que seamos escuchados. Veo que tienes publicaciones fuera de la academia sobre esto y me parece que esto es importante, pero ¿cómo dejar de ser estos nerds que solo estamos leyendo entre nosotros y que pues nuestras propuestas están tomadas en serio fuera de la academia? Tal vez ahí sería interesante regresar a este caso de los analistas y el béisbol y de entender cómo fue cómo lograron este paso. Pero bueno, lo voy a dejar ahí. Muchas gracias por hacerme pensar en estas cosas y bueno, y gracias por estar aquí en el seminario. Muchas gracias. Gracias, Roger, por los comentarios. Quisiera, antes de dar la palabra a Marisol y a Patricia, saber si Héctor quiere comentar algo relacionado con lo que acaba de decir Roger. Quizá un par de cositas para no comer demasiado tiempo. Muchas gracias, Roger. Pensé que nos ibas a dar más anécdotas de tu papá, que si había encontrado un número ahí. A mi padre también le gustaba el béisbol, pero era un observador muy casual, muy de vez en cuando le gustaban los Yankees, pero no tenía ninguna. A pesar de que también hacía estadísticas de poblaciones de insectos y demás, pero nunca sistematizó eso ahí. Bueno, mi nombre es Roger, viene de Roger Maris, jugador de Okay. los Yankees, para darte una idea, pero... Ya. Ahí... Bueno, muy bien, sí, no, creo que sí, en efecto, creo que está interesante ver qué tanto es un cambio de paradigma en cada uno de estos ámbitos, ¿no? Creo que en el béisbol, por la sensación que tengo, yo soy un aficionado casual del béisbol, entonces me doy ciertas sensaciones, veo cómo ese ámbito ha entrado a otros deportes también, todo esto del analytics, pero en béisbol creo que sí ha significado como que o toda una institución se hace de analytics o más bien lo dejan como tipo vieja escuela. Entonces tienes un coach vieja escuela y un manager vieja escuela. Si no va a haber muchos conflictos. Y la toma de decisiones del día a día parece cambiar mucho. En ese sentido creo que sí es un cambio de paradigma. Es decir, cuánto tiempo dejar al pitcher, en qué posición poner el cuadro, porque este bateador 80% de las veces siempre manda roletazos entre primera y segunda. Entonces no importa que dejes descubierta tercera base. Todo ese tipo de cosas que implican el manejo del juego día a día, no solamente las contrataciones. Entiendo que sí cambia mucho cuando son equipos que andan por el analytics, ¿no? Toda esta cosa de que ahora hay casi un pitcher por cada bateador, porque ya saben las tendencias de cada bateador. Si es contra un zurdo, baja 100 puntos porcentuales su porcentaje de bateo, todo este tipo de cosas. Creo que es interesante ver qué tanto, si utilizando el lenguaje que usas de los paradigmas, ver si la academia es en realidad un nuevo paradigma o es la formalización de cosas que venían de hace mucho tiempo. Eso ciertamente me ha interesado, porque en este interés que he tenido de decir, ¿qué tanto es el neoliberalismo o no? Y uno empieza a hacer un rastreo de estas prácticas cuantitativas, muchas vienen desde antes de que iniciaran las políticas neoliberales, ¿no? Toda esta cosa. Según Peter Becker, el sociólogo que escribió en coautoría La construcción sobre la realidad, escribía en 1963, estos son administradores que no tienen tiempo ni talento de evaluar lo que hacen los académicos. Entonces simplemente cuentan cuántas publicaciones hay porque confían que una publicación ya llevó el juicio de los pares y voy a contar cuántos es. Entonces es falta de tiempo y de conocer el mundo interno de lo académico que llevó a los administradores a hacer esto. O sea, es la lógica interna de las universidades lo que llevó a este proceso, no una lógica económica extrauniversitaria lo que hizo esto, ¿no? Y también hay trabajos ahí de que la institucionalización del publish or perish, de publicar o perecer, inició en Alemania desde que en Alemania donde se inventaron los doctorados y demás también como desde hace mucho, y nada más estamos viendo como cosas. Entonces creo que está interesante ver ahí, y creo que es una pregunta crucial. Es decir, si nos preguntan qué diríamos,
Y aquí, bueno, aprovechando que yo estoy en la UNAM y ustedes están en la Ibero, bueno, muchos de ustedes, ahí sí son muchos tipos de distintos de universidad, ¿no? Creo que para las universidades privadas es crucial mantenerse en números negros, sea como sea que lo consiga, sea a través de donaciones que hace gente muy rica o exalumnos que son gente que hizo mucho dinero, lo que sea, o de tener, ¿cómo hacen? Yo que sé, el endowment que tienen estas universidades gigantescas en Estados Unidos. Las universidades públicas, o vaya, o sea, a través de colegiaturas, entonces tienes que traer alumnos, otros tienes que quedar bien con los que hacen las donaciones, en las privadas, pero en las públicas, y justo ahora con este cambio de gobierno, pues hace unos cuantos años teníamos que justificar nuestra existencia diciendo, creamos profesionistas muy exitosos y cuántos de nuestros egresados consiguen trabajo en su primer año después de haber salido, como que la cosa era hacer gente productiva que va a encontrar trabajo. Ese es el sentido de que los jóvenes vayan a la universidad. Ahora, ahora nos tenemos que estar reinventando como que somos un eje fundamental de la justicia social y de las oportunidades de crecimiento de la juventud mexicana y atendemos a muchos, ¿no? Ahora la cosa es a cuántos estudiantes recibes, toda esta cosa de la selectividad, de que no todo el mundo puede entrar a la UNAM, de hecho muy pocos pueden entrar a la UNAM, pues es una losa ahí como muy pesada para justificarnos con respecto a la expectativa política de la autoridad que te va a dar el presupuesto. Entonces, sí es un problema difícil. Luego, ¿cómo se va a medir eso? De pronto todas estas métricas están como desfasadas con lo que está esperando la autoridad que nos da el presupuesto, ¿no? Lo que tendríamos que decir es cuántos alumnos saqué de la pobreza gracias a mis dotes como profesor, ¿no? Cosas por el estilo, pues, en fin, creo que hay una serie de cosas ahí, ciertamente bastante interesantes. Y luego está esta cosa de a quién se va a escuchar. Ciertamente a nosotros no nos escuchan mucho, aunque publiquemos en revistas no académicas. Lo que es interesante con el caso del béisbol, hasta donde conozco la historia, es que las personas que llegaron aquí no era gente que estaba dentro de las organizaciones, no estaba dentro de los equipos, eran un poco como pasó ahora también en política con toda esta cosa de los escenarios estos de predicción con estadísticas de quién va a ganar, ¿no? El 538.com, el 538, que es un tipo que trabajaba en Wall Street o no sé dónde, y de pronto empezó a hacer análisis de estadísticas de surveys de las elecciones y empezó a hacer modelos de predicción de cuántas posibilidades tenía cada candidato de ganar, y ahora se le considera como uno de los comentaristas políticos más influyentes. Y no era alguien que venía del mundo de la política, ni estudió ciencia política, ni estaba metido en eso, simplemente cayó ahí y utilizó este modo de observar el mundo y lo cambió de una manera. Cada vez que hay elecciones en Estados Unidos, todo el mundo está como loco viendo diario esa página para ver, subió 2 puntos porcentuales la posibilidad de Biden de ganar la elección, qué alivio. No, subió 2 puntos porque en la última encuesta en Ohio subió 5, yo qué sé, cosas por el estilo, ¿no? Como que en béisbol pasó algo parecido, era gente de fuera del medio que no era muy respetada, porque nunca había estado ni en un equipo, ni habían jugado ellos, como que eran neófitos en la realidad práctica del juego, pero podían ver las estadísticas de una u otra manera. Y aquí sí, quienes jugarían ese papel serían los administradores en las universidades, ¿no? Gente que no son académicos, que nos quieren decir cómo debemos hacer las cosas, aunque ellos no vengan de ahí. Como que hay creo que ahí sí puede haber esta disociación de expectativas entre, pues tú qué sabes, tú eres, yo qué sé, poco como vemos muchos a los de recursos humanos, ¿no? Como, pues ¿qué diablos se está fijando, no? Y como que la gente de recursos humanos es una gente, a mi modo de ver, muy extraña, ¿no? Todos estos cuestionarios y preguntas durante las entrevistas de contratación, que siempre hay algo atrás que no puedes percibir, y si es tu lenguaje corporal, en fin, creo que hay una tensión ahí que podría ser similar, que me quedo con la pregunta, o sea, me quedo pensando en la pregunta, ¿a quién se escucha y a quién se debería escuchar? Y si debe ser gente de afuera, o somos nosotros, o nosotros en realidad como estamos tan adentro, estamos ahí simplemente reproduciendo los prejuicios más ineficientes, ¿no? Pero también nos sentimos con el derecho de ser escuchados porque somos quienes hacemos las cosas, como que, en fin, me quedo pensando en eso. Tendría otras cosas, pero también me gustaría escuchar lo que tienen que decir los demás. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos 3 preguntas o comentarios. Vamos a empezar primero con Marisol, por favor. Gracias, Ricardo.
Gracias, Héctor. Yo quiero plantearte otra analogía, un poco pensando, a ver, pensando dos cosas. Yo me sentí muy tranquilizada cuando hablaste de la igualación, ¿no? Del número como un elemento igualador, como la guillotina, ¿no? Que finalmente nos hace sentir bien. Nos hace sentir bien porque somos potencialmente igualables a los otros y eso en términos de valorarnos o cortarnos la cabeza, funciona en un mundo masificado. En ese sentido, esta idea del cambio de paradigma me resulta muy razonable, muy comprensible, pero no en los 2000, sino en los 1800, ¿no? Que es un poco la analogía que tú presentas con el mundo de la esclavitud. Por supuesto, es una analogía, y aquí creo que tu trabajo puede ser muy fructífero, es una analogía que queda suspendida en la historia y que tiende a encontrar nuevos campos de fructificación, es decir, la construcción del número como una forma de identidad y de representación social comienza a ser utilizada en diversos campos. Y aquí es en donde te quiero regalar una otra analogía para tus investigaciones, porque tú eres un tipo bueno para hacer esas cosas. Ricardo, ¿me podrías permitir pantalla? Sí, Marisol, estoy... Solo para mostrarles, porque es una Adelante, adelante, estás activado. Gracias, a mí me tiene muy perpleja. Va a ser Luis XVI, que estoy No, ansioso por ver. casi. No, los antimonumentos vienen de abajo y miren cómo el número se convierte en una forma de identidad. Es decir, este es el de Ayotzinapa. Acá tenemos el monumento a los niños de la guardería ABC. Este es pasta de conchos. Acá tenemos, por acá tenemos el de San Fernando. Es una tendencia que está muy de moda, especialmente en México. Ya, gracias, Ricardo. Especialmente en México, pero que podemos encontrar en otras partes del globo, especialmente en términos de la cuantificación de víctimas a derechos humanos, que es un tema apasionante y que ha generado un montón de bronca entre las víctimas, porque las víctimas buscan la desigualación, la identificación de la persona por la persona misma y no la conversión de seguramente Roger ya me está viendo otra vez con cara de otra vez está con sus temas horribles, realmente la construcción de la vida personal de la persona que es víctima. En el pasado, nosotros lo que teníamos era esta representación de las víctimas de violaciones a derechos humanos como el rostro, ¿no? Si ustedes se acuerdan, hace muy poco, bueno, digamos que antes de la pandemia, inmediatamente antes de la pandemia, hubo en la Ibero una exposición muy interesante de Amnistía Internacional sobre los carteles de los desaparecidos de los 70s. Todos los carteles mostraban el rostro. Como una forma de traer de vuelta la identidad de la persona. Lo que estamos viendo ahora, esto que les mostraba de los números, a mí me ha resultado fascinante y me parece que tu explicación, Héctor, puede ayudar a entender por qué desde abajo, porque no es un proceso institucional, y esto creo que tiene que quedar muy claro y que explica un verdadero cambio de paradigma, como desde abajo se están generando estos espacios que reivindican al número como un espacio de igualación, pero también de reivindicación de la identidad. Entonces, solamente te lo quería comentar porque cuando te escuchaba decía, pero claro, es que esto funciona, ¿no? Está funcionando en términos de esta felicidad, sí, del capitalismo, pero también del viejo, antiguo, humanista y querido liberalismo, o dicho de otra manera, como diría Habermas, de la modernidad. Entonces,
o sea, tampoco es para, o sea, a mí me resulta muy, muy interesante esto que estás haciendo y bueno, ya harás lo que quieras con los números, ¿no? Pero gracias. Gracias, Marisol. Muchas ¿Un gracias. comentario, Héctor? Sí, bueno, este está fantástico. Sí, no, vaya, creo que estás haciendo lo que me pedía Roger que hiciera, que es buscar unas analogías más extrañas, ¿no? Por cierto, muchas gracias, Roger. Me agrada mucho el que me digas, esto está muy poco atrevido, ¿no? Yo todos los otros artículos los mandé a revistas de investigación educativa y lo mandé a la más heterodoxa, creo, de las revistas sociológicas mexicanas, que es la revista de la UAM Azcapotzalco, y la mandé como nota de investigación, ni siquiera como artículo terminado, porque quería pasar por menos filtros de dictaminadores, porque me sentía muy inseguro de que fueran a considerar que esto es realmente sociología seria, ¿no? Me he sentido siempre muy atraído por este trabajo, pero siempre con muchas dudas, y que me digas, no, en realidad todos quieren ganancia al fin de cuentas, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, y creo que lo que está haciendo aquí Marisol está muy interesante, ¿no? Lo de la guillotina, sí, sí es como la guillotina numérica, ¿no? Vaya, yo aprendí charlando con Marisol de la importancia de la guillotina porque todo mundo podía ser guillotinado, porque antes solamente les podían cortar la cabeza a la aristocracia, a las personas de sangre azul, y ese lujo de morir de esa manera era muy distinto a los comunes, que eran colgados o lo que sea, morían de otra manera. Morir con la misma técnica es un procedimiento igualador de un etos de la igualación. Pues la democracia es la igualdad, o sea, lo que nos caracteriza de igualdad, decía Tocqueville, no la libertad, sino la igualdad frente a la ley, la igualdad formal, y esta cuantificación parece ser un perfeccionamiento de ese etos moderno, ¿no? Y además el mérito, ¿no? Es decir, si aunque somos iguales recibimos cosas distintas, es por los méritos individuales. Entonces la cuantificación es lo que va a medir ese mérito individual. Me parece bastante interesante. Ahora, yo sí he notado esto que dices, como el número como identidad, ¿no? Antes, y creo que se junta con otras cosas, con las listas, no solamente el número de víctimas, sino el listado, los nombres, la importancia del nombre individual, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, ¿cuál es su monumento? El soldado desconocido. Bueno, la Segunda Guerra, Vietnam, no sé, perdón, Roger, si estoy masacrando la historia de Vietnam, no. La Segunda Guerra, el monumento al soldado desconocido. ¿Qué era eso? Pues bueno, pues ¿quiénes son? Pues no sé, decenas de miles. Vamos a hacer un ente abstracto y a él le rendimos y ahora el monumento del 11 de septiembre son estas fuentes impresionantes, pero con una placa gigantesca con todos los nombres, ¿no? Incluso en la película si la vieron, de Avengers Endgame, donde desaparece la mitad de la humanidad, hay un monumento con la mitad de la humanidad, con los nombres de la mitad de la humanidad que se perdió en ese evento. Es decir, hay esta cosa de singularizar a través de los nombres y de las listas de nombres y del número, ¿no? Entonces, yo soy 132 como identidad, los 43 de Ayotzinapa, los 43 normalistas. No había visto esto de pasta de conchos y demás, de que hay otros números que hacen esto, cosa que me parece como muy interesante, ¿no? También tenemos esta cosa de la secuencia, ponerte en una secuencia numérica para dar tu identidad, ¿no? El Segundo Imperio, el Tercer Reich, la Cuarta Transformación, como ponerte en hablando de analogías un poco extremas, pero como esta cosa de vamos a ponernos en una secuencia de cambios, como periodizar la historia y numeralizarla, ¿no? Sí, todo eso me ha llamado mucho la atención, pero creo que tiene que ver con esta cosa como de individualizar, es decir, no fue una cantidad anónima, fueron 43, nos faltan 43 vidas, nos faltan, y creo que tiene que ver con esta cosa como de individualizar los casos, ¿no? Creo que en esta cosa, junto con lo de los rostros, creo que tiene sentido, y con Ayotzinapa fue muy claro el número, pero eran los pósters y estos artistas que hicieron todo esto, y pasar lista con sus nombres. Sí, veo algo ahí, me resuena mucho lo que está diciendo, lo he pensado, no he sabido cómo articularlo en algo un poco más coherente, pero como tema emparentado con todo esto me ha llamado muchísimo, me ha llamado mucho la atención, y ciertamente agradezco mucho los comentarios. Muy bien. Respecto a lo que dice Marisol, Roger dice en el chat, los monumentos y movimientos convierten estos números en algo no cuantitativo. Por ejemplo, los 43 ya es más que una cantidad.
tal vez ahí hay una lección para la academia, ¿no? Y Alfredo Cruz dice, la Primera Guerra, el soldado de Arlington. Muy bien, vamos a escuchar a Patricia de los Ríos. Adelante, por favor. Sí, bueno, en el monumento a Vietnam, a la guerra de Vietnam, hay los nombres. En fin, eso seguramente tiene que ver con otras cosas de Estados Unidos, pero no voy por ahí. Ya nos Los gustaron nombres, las pero solamente de los analogías. gringos. Obviamente, No de los obviamente, 2 millones estoy y medio hablando. de vietnamitas que defendieron a su país. Ay, pero claro, estoy hablando de que del No digo monumento para que a porque nosotros no habló se nos del olvide soldado de que Arlington, del soldado desconocido, que también en Francia es desconocido, etcétera. Así que, por supuesto, y fui a las manifestaciones, y que querido, ni además siquiera ganaron. habías nacido, así que no me reclames eso. Por No te favor. estoy reclamando a ti. Bueno, pero es que saltas como si estuviera diciendo una tontería, era el monumento norteamericano, pero no quería hablar de eso, quería hablar del pedestre asunto del SNI, etcétera. Te quiero sugerir también otra analogía con el estajanovismo. Sería lindo que buscaras cómo era el tema del estajanovismo en la Unión Soviética, pero bueno, el estajanovismo me trae a otros dos temas, porque dos cosas importantes. Uno, son evaluaciones de pares. Yo no sé si en la UAM son los administradores, pero en el SNI no son los administradores y en todas las universidades quienes hacen estas evaluaciones son los pares, que ocupan ciertos puestos, desde luego, pero son los pares. Otra cosa importante, son becas. El hecho de que sean becas es una especie de infantilización o juvenilización de gente que puede tener 50 o 60 años y que entonces, ¿cómo se llama? Bueno, eso ya ves todos los efectos que tiene ahora en términos del retiro. Bueno, pero mi pregunta sobre el tema del estajanovismo es, si estás investigando qué ha sido lo más importante o en qué proporción, si es el dinero o es el honor, porque se ha creado una aristocracia académica y aquí no hemos hablado del proletariado académico de reserva, que son los profesores de asignatura que en la UNAM tienen un poquito, tienen IMSS, ISSSTE y cosas así, pero no tienen nada de lo que tienen los profesores de medio tiempo o de tiempo completo, tanto en la UNAM como en cualquiera de las otras universidades. Entonces, bueno, por ahí van mis preguntas. Perdón, la pregunta fundamental es ¿qué efecto político ha tenido la creación de esta aristocracia académica en México y que ha sido replicada, porque sí tiene algo que ver con el mundo, que tal vez no con el neoliberalismo, porque hay CONICET, con quién sabe qué, en todos los países, incluidos los países centrales, donde está desapareciendo el tenure, por ejemplo. Entonces, bueno, es un fenómeno muy grande. Gracias. Gracias, Patricia. Adelante, Héctor, por favor. Muchas gracias. No sabes cómo aprecio que menciones un ejemplo de la Unión Soviética. Desafortunadamente, no conozco el estajanovismo, pero nada más para que vean que no estoy, como dicen en mi generación, porque no estoy choreando, les voy a pasar una imagen de un subrayado de un libro que estaba leyendo sobre educación en la Unión Soviética, que es casi una descripción del SNI a principios de la Unión Soviética en los años 20. Ahorita se los muestro y para mostrarles qué es lo que estaba, destacando de eso y por qué, y les platico también un poquito por qué me ha interesado. Ok, ahora sí. No me tardo, ahorita se los comparto. Perdón. Es que no lo tengo a la mano, pero se lo compartí a alguien, entonces estoy buscando Aquí está. Aquí está. Ahora sí, ahorita se los comparto.
que trata sobre los salarios de los profesores y de los privilegios de los profesores al inicio de la Unión Soviética. Y como ejemplo me parece bien interesante la Unión Soviética porque creo que es el antídoto de decir, es que esto se debe al neoliberalismo. Bueno, si también lo hacen en la Unión Soviética, quizás se debe a otra cosa y no al neoliberalismo. Quizá hay una lógica a otra. Por eso también me interesaba el ejemplo de los esclavos. Bueno, si lo hacían en el sur, pues no podemos decir que es la modernidad de capitalista industrial. Quizá lo que pudo haber es lo que llamaba a ver esta afiliación electiva, ¿no? Donde dos fenómenos que ya existían se encuentran y se potencian, ¿no? Afinidad electiva le llamaba. Les comparto rápidamente la pantalla para que puedan, aquí está. Esto es en la década de los 20 en la Unión Soviética. Es un libro sobre historia de la educación en la Unión Soviética, ¿no? Habían bajado mucho los salarios de los profesores, tal como pasó en México en la época de inicios de los 80, cuando inició el Sistema Nacional de Investigadores. Suplementos salariales a las categorías más altas de profesores, que separaba la distancia entre ellos y el resto de los trabajadores de la educación, principalmente con profesores de medios rurales. Insatisfacción también al mismo tiempo con los profesores respecto a otros profesionales igualmente calificados, pero que trabajaban en otros ámbitos del aparato estatal. De pronto, las similitudes, que igual, o sea, si trabajamos a través de la analogía, uno se toma un poco la libertad de dejar momentáneamente de lado las enormes diferencias que puede haber entre los casos, esperando que se pueda encontrar una lógica similar. Entonces, yo no conocía honestamente esto que nos platicas del estajanovismo, pero lo voy a revisar con muchísimo interés porque tengo la mira metida en la URSS como este experimento moderno no capitalista donde se reproducían muchas cosas que son modernos pero no capitalistas. Entonces, quizás sufrimos de modernidad más que de capitalismo o de neoliberalismo, pues sí. Y si no es así, bueno, a lo mejor sí es neoliberalismo. Perdón, Sí, nada más era un sistema, pero entre los trabajadores. Y entonces Stakhanov era un trabajador y a todo el movimiento se le llamó el estajanovismo porque eran los más productivos. O sea que se puede relacionar con lo de los esclavos y hacer un sistema, etcétera. Nada más eso. sí, No sí, tenía sí. que ver con los profesores, sino con los trabajadores industriales. Sí, sí, sí. Bueno, eso sí se ha estudiado mucho, ¿no? Digamos, la administración científica en las industrias capitalistas estadounidenses, primer tercio del siglo XX, y un fenómeno muy similar en la Unión Soviética, que también estaban, cómo administramos el trabajo para que sea más eficiente, ¿no? En eso sí tenían un sentido común. Entonces uno diría, esto es una lógica de la industrialización o de la administración del trabajo, etcétera. Y los académicos en ese sentido podríamos aprender sin caer en esta muletilla fácil que ya se da como por descontado. Ay, bueno, desde que llegó Miguel de la Madrid, pues estamos en esto. Quizás simplemente es una coincidencia cronológica, ¿no? No descarto que puede haber influencias específicas o que se haya potenciado cosas que estaban latentes y se hayan hecho más importantes dada esa política económica. No lo quiero descalificar, simplemente quiero problematizarlo literalmente, ¿no? O sea, tomarme en serio el ejercicio de problematizarlo. ¿Es el dinero o es el honor? Creo que es una pregunta súper interesante. Mencionaba Ricardo un artículo que se llama Queríamos evaluar y terminamos contando, que hicimos entre 8 coautores. Yo era el más joven de ellos y justo estaba entrando a estos temas y todos los otros 7 ya han publicado muchas cosas al respecto, entonces yo me la pasaba casi todo el tiempo muy calladito aprendiendo mucho. Pero una de las cosas en las que sí entraba a discutir, les decían, yo creo que el SNI, porque en México los sobresueldos son la mitad o más. Hay sobresueldos y estímulos económicos en muchas partes, pero en casi ningún lado es un sobresueldo tan alto como en México, o sea, que representa una... Yo les decía, yo siento que aunque fuera el 5%, la gente igual se estaría peleando. Y he pensado mucho en eso ahora que entró al SNI 3 el fiscal Gertz Manero. Ese señor no necesita un peso, ni le interesa lo que pensamos los académicos de él, pero es ciertamente una medallita, ¿no? Que él quiere tener y que luchó 10 años por tenerla. No es esta cosa de que es que es la necesidad económica, no se reduce a eso, como que siento que sí hay una cosa parecida. Y estaba Susana García Salorto, una querida colega argentina en este grupo,
de los académicos que hicimos ese artículo, y hablaba del CONICET precisamente, y decía, es que es mucho menos dinero. Y yo le decía, pero seguro se pelean igual, me imagino. Y me dice, sí, o sea, también, aunque sea menos dinero, esta cosa es decir, el prestigio nos importa mucho, el prestigio entre pares y demás. Y ciertamente en la UAM es una evaluación por pares. Es una comisión de pares los que asignan estos puntos. Es muy burocrático porque lo único que hacen es presentar una constancia que es válida de que dio una conferencia. Ah, ok. Entonces sí. Y luego, ¿en qué rango lo ponemos? Ah, pues lo dio, yo qué sé, presentó su texto por escrito con bibliografía actualizada, máximo de puntos. Nada más dio la constancia, el mínimo de puntos. Es una cosa, celebrando con la gente que ha estado en esas comisiones, se te platica cosas que son como muy mecánicas, a contrarreloj, etcétera, pero sí es por pares, lo cual no deja de ser muy importante. Contrario a las decisiones que toman muchos administradores en muchas universidades, donde ciertamente, yendo hacia el punto que decía Magazine, de si nos escuchan o no nos escuchan, estamos ahí, que sean ellos quienes lo hacen, no deja de ser muy importante, y saber que tú puedes después, son además comisiones por las que se vota, ¿no? Hay votaciones para ser el representante de tal área entre tal comisión, ¿no? Entonces la elección es relativamente transparente y son tus pares. Creo que eso sí hace una diferencia interesante. Y vaya, lo de los profesores de asignatura me ha interesado mucho también recientemente. Cuando hablaba con Marisol, yo le decía, pues podría hablar de los sueldos, y de las desigualdades salariales o de la cuantificación del mérito académico. Me dijo, yo creo que la cuantificación está más interesante. Creo yo también que es intelectualmente más estimulante como tema. El otro es más crudo, quizá un poco más, pues simplemente ver de frente, intentar ver de frente la desigualdad y los mecanismos que la producen. No deja de ser interesante, pero sí, sí, los profesores de asignatura tienen el privilegio de no ser evaluados, pero tienen la desventura de ser pobres. No son casi evaluados porque la evaluación sobre todo se hace para darte estímulos extra. Y eso es lo que no tienen ellos y por eso sus sueldos en parte son tan bajos. Entonces, soy libre, pero libre de esa libertad de los obreros, ¿no? Pues puedo no trabajar para pero entonces me muero de hambre como desempleado. Pero sí, es un problema dramático. Y creo que también de todas las cosas que ha dicho el presidente López Obrador, muchas con las cuales no estoy de acuerdo o apenas alcanzo a entender, pero cuando dijo los profesores de asignatura de la UNAM están muy mal pagados, creo que dio en el blanco y creo que desafortunadamente no dijo vamos a dar una partida especial o le voy a indicar a la SEP que haga una reforma específica para mejorar. Eso no. Fue como echar una bomba y ahí háganse bolas. Pero llamar la atención sobre el problema desde su tribuna me pareció una cosa importante, que esa parte en particular la celebro mucho, ¿no? Porque sí es una cosa dramática. Y lo que dices, ciertamente en la Ibero los profesores de asignatura les pagan por honorarios, les dan un pago por su clase todo el semestre, y en la UNAM, curiosamente, el pago es monetario equivalente, porque les pagan no una vez, sino les pagan 24 quincenas, y cuando las sumas todas da casi lo mismo, y además tienes ISSSTE y haces antigüedad. En ese sentido, la Ibero también tiene aquí que ponerse, aunque hayan tenido el YOSO 132, también tiene que hacer algo con los profesores de asignatura. Tienen que firmar contratos, tiene que haber relaciones laborales, tiene que haber una otra serie de cosas. No sé cuál es la proporción en la Ibero, pero en la UNAM el 80% de las clases los dan el lumpen academia, como no sé si le dijiste así, pero también es una de las frases que ejército académico de reserva. Proletariado académico de reserva. Eso, bueno, sí, sí, son condiciones de vida muy frágiles y satisfacen una de las tareas fundamentales de las universidades, que es la docencia. Entonces, tenemos que mejorar su condición y tenemos que hacerlo quienes ya tenemos una plaza de tiempo completo, porque tenemos más voz dentro de la institución que ellos, que en cuanto se quejan los corren o no tienen tiempo porque tienen que irse a otra institución a trabajar otras horas y demás, ¿no? Gracias, Pati. Muy bien, gracias, Héctor. Juan Pablo, adelante, por favor. Gracias, Ricardo. Buenas noches a todos y todas. Héctor, bueno, hay poco tiempo, pero agradecerte de verdad esta charla, la profundidad de las temáticas que has planteado y con una claridad expositiva, en verdad es admirable. Bueno, muy breve decir por un lado que me gusta mucho en tu presentación esta recuperación y reivindicación de la analogía como un instrumento de análisis de investigación social. Creo que la tenemos pues no suficientemente desarrollada y tu texto y tu presentación son un ejemplo magistral de eso, entonces felicitarte por ello. Y ya en torno al contenido de la charla de hoy, un comentario.
Yo me quedo mucho con esto, con lo que casi finalizabas cuando hablabas de la pregunta última que le haces a los investigadores ante las quejas, ante el sistema, y el hecho de que a pesar de ello no cambiaríamos el método de evaluación. Eso me parece muy revelador en términos de qué deberíamos pensar sociológicamente de ello, ¿no? Y ahí me quedo pensando, por un lado, en este firme arraigo social que tiene la idea de que los sistemas y las métricas igualan, ¿no? Y en ese sentido crean criterios de aparente objetividad y este peso de la objetividad en términos de una ideología del mérito, ¿no? A cada quien según sus productos, como si eso en términos, digamos, de una filosofía política significara tal vez justicia, ¿no? Me parece que alrededor de ello hay un montón de significados sociológicos importantes para pensar, porque querría decir que estamos muy inconformes, pero solo queremos que mejore. No pensamos en que esto debiera transformarse o construir otra cosa. Me quedo pensando en esto, en que si el sistema de métrica y puntuación, con todo lo que ya se dijo antes, que iguala en la indiferencia, iguala en la ignorancia de los contenidos específicos de la producción de cada académico o académica, ¿no? Es como un sistema de observación que por un lado reduce complejidad, ¿no? Que es indiferente ante estas peculiaridades y que hay una serie de cosas que sí pondera, pero en lo que invisibiliza, a mí me parece muy relevante pensar en esto de, además de esta reducción de complejidad que se crea en el sistema, la necesidad de, por otro lado, construir otras miradas, otras observaciones que tal vez incorporen otros criterios de complejidad. Por ejemplo, si a cada quien sus productos, y se es indiferente de las diferencias de condición, género, edad, clase, raza, un tema que muchas veces sale, y que lo digo aquí solo como mero ejemplo, sería si se evalúa igualmente sin considerar diferencias, por ejemplo, de género, se olvida la doble jornada, por ejemplo, de las mujeres, y se evalúa igualito para ingresar, para mantenerse o para subir de nivel. Hay una enorme ahí invisibilización de una serie de condiciones que hacen distintos a hombres y mujeres, por poner solo un ejemplo, ¿no? Entonces, quiere decir que estos sistemas de distinción, de alguna manera, creo que si fuese muy weberiano, se nutren de la racionalidad instrumental moderna e incorporan una neutralidad valorativa que ignora justamente la diferencia de una construcción distinta del sistema de evaluación, ¿no? Entonces digo, sabemos que es difícil pensar en qué podría ser mejor, pero tal vez lo más preocupante es que, como cierto título del libro, ¿por qué preferimos la desigualdad? Aquí sería casi un poco jugar con eso para decir, ¿por qué preferimos seguir manteniendo estos criterios y métricas que privilegian cierto tipo de idiomas, cierto tipo de lugares donde se publica, y de alguna manera encontramos, tal vez en la perversión del sistema, ciertas comodidades, ciertos privilegios, como decía Patti, y una dificultad para ser radicales en la crítica al sistema de medición, ¿no? Bueno, lo dejo ahí porque seguro hay más que querrán participar, y agradecerte. Gracias, Juan Pablo. Héctor, adelante, por favor. Ay, Juan Pablo, muchas gracias. Me da mucho gusto verlos. A muchos de ustedes, bueno, algunos no los conocí, otros me da mucho gusto verlos, y Juan Pablo, pues, bueno, hemos escrito varias cosas juntos, y me da mucho gusto que esté por aquí, que me haga estas interesantes preguntas. A cada quien según sus productos. Es que eso está... ¡Qué gran frase! ¿Por qué no se me ocurrió antes? Y es que eso es, ¿no? Creo que Prevas es una pregunta, ya llevando al ámbito normativo, muy, muy fuerte, ¿no? ¿Es eso justicia? Ahora bien, cuando hablaba decía que ver las cosas de una manera numérica, a través de la medición y la cuantificación, produce efectos. O sea, esa forma cognitiva produce efectos, ¿no? Así como, yo qué sé, la gente que solamente toma decisiones siempre de acuerdo a sus intuiciones o sus exabruptos emocionales, que decide ahí cosas, voy a renunciar al trabajo. ¿Por qué? Pues porque ahorita me siento muy insatisfecho. Uno diría, pues piénsalo, haz una lista de pros y contras, ¿no? Hay formas distintas de reaccionar y de conocer. Ahora, medir hace exactamente lo que dices, es indiferente al contexto y a la condición. Eso es lo que hace. O sea, si no es indiferente, no es medición. Pongo un ejemplo muy, muy, muy rápido. O sea, este libro es un objeto de conocimiento, está hecho de papel, no sé qué, y este es un termo que es de otros materiales para otra función. Uno diría son incomparables, pero quienes miden dicen todo es medible, ¿no? Los profesionales de
la mesurocracia dice siempre se puede todo medir, ¿no? Y bueno, uno puede decir, estos dos objetos tienen una masa específica, ¿no? Uno pesa medio kilo, el otro pesa 450 gramos. Ya los comparé. No me importan sus materiales, que uno sea un objeto de conocimiento, transmisión, Gutenberg, y el otro sea la historia de los metales y de los plásticos y de no sé qué. Bueno, diría, es tan reduccionista que no sirve la comparación, ¿no? Decía un antropólogo, James Scott, que tiene una cita muy bonita, donde dice, pues darle tierra a los campesinos, así nada más por hectáreas o por acres o lo que sea, pues dice, es tan tonto nada más repartir tierra sin ver la calidad de la tierra como decirle a un académico, te regalamos 3 kilos de libros. Bueno, pues ¿qué libros son? Son de esos que regalan cuando das una plática y ya nadie los quiere. Son las obras de la bodega. O o ellos son las obras completas de Borges en encuadernación de piel. Bueno, ¿qué es? ¿No? Bueno, pero medir hace eso. Entonces, ¿de qué sirve si son cosas tan distintas y le estoy reduciendo tanto como el libro y el termo? Bueno, si tengo que llevar una maleta al aeropuerto y no me debo sobrepasar de un peso, y el peso es crucial para el avión, para que por la cantidad de combustible y la velocidad para despegar, bueno, entonces tiene todo el sentido del mundo hacer la reducción. ¿Qué me importa que traigas libros o termos? Yo lo que necesito saber es que no pases de 50 libras, de 23 puntos quizá cuántos kilos. Y eso es crucial para el objetivo del avión. Entonces, medir es algo muy potente. Esa reducción al extremo donde solamente veo una de las cualidades de todos los objetos comparados y solo una, que puede ser yo que sé, un libro también se podrá comparar por su número de páginas, por el color de la encuadernación, yo que sé, muchas formas de compararlo, pero si lo comparo a través de un solo elemento, ese lo cuantifico y comparo todos los demás objetos, no importa su naturaleza, bajo esa dimensión específica, es una forma muy poderosa de ver las cosas, ¿no? Es como decir, la alfabetización en México, voy a ver a todos los mexicanos y únicamente voy a fijarme en quién sabe leer y escribir y quién no sabe. El número te dice algo y es importante para tomar decisiones importantes sobre la población, pero es una cosa ultra super reduccionista. Esa es la medición. Entonces, un poco lo que decía es, me importa ver cuáles son los efectos de conocer de esa manera. Y uno de los efectos es que por mejor intencionada que esté una medición, va a ser profundamente reduccionista. Si no, no va a ser medición. Entonces, quizá lo que tenemos que hacer es hacer evaluaciones no puramente cuantitativas. Y otra de las claves, y que esto se conecta con lo que decía Patricia, que es, ¿para qué medimos? ¿A quién mide y con qué objetivo? Y cuáles son las consecuencias de medir. Y creo que es una de las cosas que sí está bastante mal en el mundo académico, que es las consecuencias de la medición o de la cuantificación de tu mérito son altísimas. Altísimas. Bueno, ¿qué les digo? Ustedes están luchando porque no les quiten el SNI. Lo que antes vivían cada 3 años en su evaluación, ahora se convirtió en una tajada administrativa muy horrible para los profesores de la Ibero y todos los profesores de todas las universidades privadas, pero antes era esta cosa de si pierdo el SNI, pierdo, yo qué sé, 20, 30, 40% de mis ingresos. Y eso es, pues, si tengo una hipoteca o si quiero llevar a mi hijo a la escuela o si no tengo que sacarlo de esa escuela. Las consecuencias son brutales. Cada evaluación del SNI, las consecuencias posibles de la evaluación son altísimas. Entonces, sea como sea el tipo de evaluación, hay que separarla de las grandes consecuencias. Es como estos exámenes únicos de admisión para entrar a las preparatorias de la Ciudad de México, ¿no? Tienes ahí muchachitos de 15 años, donde 1 o 2 preguntas de un examen de 120 reactivos puede ser la diferencia entre entrar a un bachillerato de la UNAM que te puede dar en ciertas condiciones un pase a la universidad o no tener eso. Entonces, lo que llaman high stakes testing, o sea, lo que está en juego con la medición o con la examinación es tan alto que pervierte todo el objetivo de medir en tanto que diagnóstico. No, es una cosa como terrible. Es como si te midieran la presión en un examen médico y dijeran, bueno, si subes de 120 a 80 te vamos a matar porque ya no sirve. Yo qué sé, una cosa así como dirían, no, debe ser una guía para, o no te vamos a dar seguro médico porque ya estás muy mal, no, ahí está tan mal y mira cómo está tu colesterol, no eres candidato a seguro médico, porque nos va a salir muy caro. Eso sería, lo que está en juego con la medición sería brutal. Uno quiere saber cómo está su colesterol y su presión arterial, pero quisiera saberlo para tomar decisiones para mejorar, no para que te excluyan de derechos básicos, etcétera, ¿no? Que creo que es lo que está pasando. Creo que ese sí es un punto crucial en que hay
estas ideas no son mías, en realidad sí es una cosa que la comunidad de investigación educativa ha puesto mucho énfasis de que las consecuencias de la medición actualmente, de los métodos de evaluación son altísimos y eso es algo que tiene que transformarse. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias, Héctor. Roger. Sí, no puedo resistir a decir algo más de esta cuestión de las consecuencias. Bueno, tres diferentes direcciones. Uno pensando en lo que dice George Simmel, que mientras que la modernidad nos ha llevado a mucha complejidad a nivel colectivo por tanta especialización que tenemos, a nivel de la persona nos ha llevado a una situación de más simpleza y también, bueno, como lo que él llama como una regresión a nivel de la persona, ¿no? Hay un nivel de persona, no hemos avanzado. Me hace pensar en otra historia de béisbol, ya que pediste más de estos, Héctor. Justo de este jugador del cual llevo su nombre, Roger Maris, que en 1961 batió 61 jonrones, rompiendo el récord previo de Babe Ruth de 60, que había durado casi 30 años. Pero la cosa de Roger Maris era que no era un bateador de jonrones, ¿no? Era un jugador que pues hacía de todo, era rápido, era bueno en el campo, era bueno en el promedio, y por la presión de la prensa y de la administración de los Yankees de tener este honor, que es el más grande en el béisbol, de ser bateador de jonrones, se enfocó en esto, en esta temporada. Pues antes no había bateado más de 40, creo, y logra los 61, pero después de esto nunca fue igual, ¿no? De ahí vino el declive y, bueno, no sé si esto es conectado, pero hasta murió más o menos joven de cáncer. Y no para terminar en una nota tan oscura, pero no sé si se acuerdan de un artículo que estaba circulando hace como tal vez ya 10, 15 años, que habían comparado las cuestiones de enfermedades serias entre gente en el SNI y profesores no en el SNI. Y encontrando que los que estaban en el SNI tenían mucho más enfermedades serias a edades más jóvenes, ¿no? Entonces, en parte el estrés, pero no sé si sería también esta cuestión de reducción, ¿no? De convertirnos en algo tan, de un solo dimensión. Héctor. Gracias. Bueno, creo que esa es una nota para los profesores de las universidades privadas. Van a vivir más. Agradezcanle a Álvarez Builla que les quitó ese estrés de encima. No, pensé que ibas a conectar lo de los home runs con luego, no sé quién rompió el récord, no sé si fue Bonds o fue Maguire o uno de estos cuates que luego estuvieron en los escándalos de drogas para el desempeño deportivo, que eran ilegales y además tienen cualquier cantidad de daños para la salud. Y esta cosa donde tus logros son estos récords numéricos, ¿no? Esta cosa del número del número de jonrones. Vaya, pues el número mismo se convierte en el fetiche, ¿no? Más que ganó el campeonato, no ganó el campeonato, era efectivo, no era efectivo, etcétera, ¿no? Todas esas cosas que pueden ser como importantes. Lo de Simmel es una gran referencia. Simmel es un gran observador de los efectos paradójicos de la cuantificación. Vaya, la democracia es este elemento cuantitativo de un voto por persona, y luego sumar los votos. Esa institución tan poderosa, tan igualadora, pero también es, hablando de lo que comentaba con Juan Pablo, que es una cosa que es una de las críticas aristocráticas a la democracia. ¿Por qué un voto a una persona si hay personas que no saben ni por quién están votando o ni les interesa ni por qué sus votos valen lo mismo, ¿no? Bueno, es una queja aristocrática, aunque luego uno lo escucha de todos lados, ¿no? Cuando
Cuando los partidos de izquierda no ganaban en México y ganaba el PRI, ay, ¿por qué valen igual los votos si yo voy a la universidad y yo voté por Cuauhtémoc Cárdenas y yo sí tengo un voto informado y la gente del que vota por el PRI nada más está viendo las telenovelas? ¿Por qué valen lo mismo? Vaya, eso uno lo escuchaba de gente de izquierda de las universidades de tanto en tanto. No voy a decir que era una ideología generalizada, pero era un comentario que de pronto aparecía. ¿Por qué vale igual? Bueno, sí me era el tipo de personas que veía este tipo de cosas y creo que está muy interesante esta cosa de mayor complejidad colectiva, mayor simpleza individual. También creo que hay que tomárselo con un poquito de, un granito de sal por ahí, pero como provocación, como elemento de inicio de reflexión, creo que está muy interesante. Sí, está interesante. Quizá habría que volver a hacer ese estudio de la salud de los SNI, de los no SNI, porque aparte del SNI es también el acceso a este seguro médico, ¿no? Y bueno, que también ya lo están quitando. Valdría la pena verlo y rascar un poco más por ahí, aunque curiosamente era parte de una retórica que hacía a los receptores del SNI, que son la élite académica, una suerte como de víctimas, ¿no? Entonces, en realidad somos los que tenemos un montón de cosas, ¿no? Para empezar, porque en ese momento solamente podías ser SNI si eras profesor de tiempo completo. Entonces era aún más distraer la atención de lo que le interesaba a Patricia, que nos comentaba, que eran los que sostienen la universidad en términos de docencia, que no tienen muchísimo menos, ¿no? Quizá una comparación justa tendría que incluirlos a ellos, ¿no? O sea, estos profesores que dan muchísimas horas de clases, sin certeza laboral y de futuro y demás, que no tienen ISSSTE, lo que sea, cuál es el estado de salud de ellos, para poder hacer una comparación un poco más global, porque si comparas con profesores de tiempo completo, ya ganaste parte de lo que es importante en la academia, ¿no? Estabilidad, un salario fijo más o menos bueno, pero ellos también están sostenidos por este trabajo del ejército académico de reserva. Patricia, esa es la etiqueta, el lumpen academia, como decíamos a veces de broma, y en el doctorado en la New School, ahí con Marisol y demás. Bueno, espero haber contestado y contentado con la respuesta a todos los que preguntaron. Muchas gracias, ha sido muy estimulante para mí. Bueno, muchísimas gracias, Héctor. Se nos acabó el tiempo. Dalia Peña dice que si has realizado analogías con otras instituciones, porque solamente mencionas la UAM, pero vale la pena revisar el texto que nos envió Héctor, porque hace comparaciones, por ejemplo, con la Universidad Veracruzana, con la de Guadalajara, por ejemplo, con la Autónoma de San Luis Potosí, y en fin. Entonces, el texto está en los correos que enviamos. Muchísimas gracias, Héctor. Ha sido un placer y una delicia escuchar estos argumentos. Muchísimas gracias por tu presencia, por tu participación y muchas gracias a todos los que asistieron. Gracias, Héctor. Muchas gracias a todos. Gusto en verlos también, quienes no veía hace mucho. Gracias, Roger. Nos veremos pronto en una nueva entrega de este seminario. Hasta pronto. Bye, bye. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.